Bien, queridos hermanos, nos encontramos leyendo todo el ciclo de lecturas del libro del profeta Samuel. Recordemos que Samuel es como esa bisagra en el pueblo de Israel, donde se pasa de los jefes sacerdotes a la monarquía. En este tiempo entonces vemos cómo Elí, siendo sacerdote, es como esa mediación humana para que llegue la voluntad de Dios al profeta Samuel. Samuel estaba durmiendo, sirviendo en el templo como fue consagrado desde niño. Y en una de esas noches, la voluntad de Dios se le aparece. Lo llama por su nombre hasta 4 veces. Y en ese diálogo entre Dios y el hombre se hace ver la voluntad de Dios en medio del mundo. Qué importante es para el cristiano saber escuchar. Qué importante es para nosotros escuchar todos los días, venir aquí o presenciar la misa por la televisión y escuchar la palabra de Dios, pero no solamente en lo religioso, sino también en nuestras familias, en los trabajos, en el matrimonio. Que es importante saber escuchar. Lo que primero me hace pensar es ¿cuánto tiempo usted como esposo dedica a escuchar a su esposa o dedica a escuchar los problemas de sus hijos? ¿Cuántas veces o cuánto tiempo dedica usted como esposa a escuchar a su esposo o a sus hijos? ¿O cuántas veces usted ha dedicado siquiera un momento de tiempo en su trabajo para escuchar a sus compañeros de trabajo? Porque la escucha ya está en la naturaleza del ser humano. Escuchamos para actuar y la voluntad de Dios se hace presente a través del diálogo. La Eucaristía misma es un diálogo. Nosotros presentamos nuestras peticiones, el Señor las toma para sí y lo devuelve en bendiciones. Escuchamos la palabra de Dios y luego salimos a este mundo a actuar. Escuchamos y actuamos. La palabra de Dios se hace presente todos los días. Dios quiere hablar con el hombre todos los días. Hasta hace el siglo pasado estaba muy de moda negar la existencia de Dios. Ahora en este siglo lo que está de moda es saber que Dios está ahí, pero el mundo no le da importancia. Voltea su rostro a otras cosas. Pero no por esto la palabra de Dios va a callar. No por esto dejaremos de predicar. La palabra de Dios es eterna. La voz de Dios resuena desde este púlpito y desde los púlpitos de todas las iglesias del mundo. Porque la voz de Dios no va a callar. La voz de Dios siempre estará ahí buscando al hombre. Siempre está ahí buscando a las familias, buscándolos a cada uno de ustedes, buscándolos e invitándolos. La voz de Dios siempre se proclamará. Los sacerdotes no debemos de callar. Como dice el Evangelio de Lucas, si nosotros no hablamos, pues hablarán las piedras. Y la voz de Dios sigue resonando en este mundo, sigue resonando y buscando hablar con cada uno de sus hijos. Sigue resonando y sigue dictando su voluntad. La voluntad de Dios es clara. Que se busque la paz, que se busque la unidad, que se busque la reconciliación, que se busque la paz allá donde hay guerra, que se busque la reconciliación allá donde hay discordia, que se busque el perdón allá donde hay problemas. La voluntad de Dios es clara. Que se vea como es desagrada la vida humana, la vida de los bebés, la vida de los ancianos. Que se vea como es desagrado e importante el matrimonio entre un solo hombre y una sola mujer. Que se vea lo sagrado de la familia. Que se vea lo sagrado de la vida humana. Y en todo esto la palabra de Dios y su voz sigue resonando. Y cada quien que lo escucha con un objetivo. Como lo hizo la suegra de Pedro. Ella escuchó al Señor y se puso a servir.
Samuel escuchó la voz de Dios y se puso a servir. Porque esto es lo que hace un discípulo: escucha y actúa, escucha y sirve, escucha su palabra y la pone en práctica. Ojalá que nosotros, al escuchar la palabra de Dios diariamente, sepamos cómo actuar en el mundo, y que el mundo, al verlos actuar a ustedes, sepan que aún hay personas que ponen en práctica su palabra y escuchan su voz. Amén.